En este cuarto domingo de Pascua vemos cómo la resurrección va poco a poco invadiendo, en el buen sentido de la palabra, la vida de toda la comunidad cristiana, de toda comunidad cristiana. Y vemos cómo la resurrección hace posible ensanchar horizontes en la Iglesia. La Iglesia no se queda simplemente en un pequeño rebaño, sino que ese mensaje del Evangelio va transmitiéndolo ya y creando y haciendo posible comunidades cristianas en todo el Mediterráneo. Por eso es importante que no perdamos de vista este itinerario. Ser cristiano significa ser misionero. Ser cristiano significa ensanchar los horizontes de la Iglesia, ayer y hoy también. Cuarto domingo de Pascua. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pablo y Bernabé continuaron desde Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos adoradores de Dios siguieron a Pablo y Bernabé, que hablaban con ellos, exhortándolos a perseverar fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oír la palabra del Señor. Al ver el gentío, los judíos se llenaron de envidia y respondían con blasfemias a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con toda valentía: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra». Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas adoradoras de Dios y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se fueron a Iconio. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Y uno de los ancianos me dijo: «Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos». Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: «Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que el Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno». Continuamos
con este libro de los Hechos de los Apóstoles que nos cuenta estos primeros tiempos de la Iglesia. Estos primeros tiempos de la Iglesia centrada en Pedro y en Pablo. Concretamente el texto de hoy nos habla de Pablo y Bernabé que llegan a Antioquía de Pisidia. Recuerdo haber estado allí y proclamar estas palabras varias veces con los distintos grupos que hemos visitado la Turquía paulina. Pues bien, aquí vemos cómo el Espíritu Santo es el que va abriendo a la Iglesia caminos nuevos. Y de este texto, que es un texto clave, yo diría que hay como algunos elementos que hay que retener fundamentalmente. Primero, la escucha de la palabra del Señor. Esa escucha de la palabra del Señor que hace posible la vida cristiana. Esto no lo podemos descuidar. Esa palabra de Dios es central en el crecimiento de la Iglesia cristiana. Segundo, la clarificación de la misión, en este caso concreta de Pablo. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Y después, algo muy importante, cómo esa palabra de Dios se va abriendo camino en esos territorios por medio de la mujer. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región, pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas, adoradoras de Dios, y a los principales de la ciudad. Provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Es decir, la misión molesta, y la misión se abre camino por medio de la mujer, que da a luz a nuevos cristianos en esas nuevas comunidades. Y los discípulos, el resultado, quedaron llenos de alegría y de Espíritu Santo. Qué bonito, qué precioso. La Iglesia que se abre camino por medio de esa comunidad en Antioquía de Pisidia, por medio de la mujer, de las mujeres. La segunda lectura del libro del Apocalipsis que nos acompaña durante este tiempo. Pues bien, este pequeño rebaño ya nos anuncia proféticamente Juan que va a ser una muchedumbre inmensa, que nadie podrá contar. Es la promesa de Abraham que se va cumpliendo. Y esa promesa, como decíamos al inicio, ensancha horizontes en la Iglesia, de toda raza, pueblo, lengua. Y se encuentran de pie delante del Cordero, siempre recordándonos este misterio pascual. Y se encuentran vestidos de blanco y con palmas en las manos. La vestidura blanca de la pureza absoluta delante de Dios y con las palmas del martirio de la victoria. Porque la misión conlleva la persecución, como hemos visto en el texto anterior de San Pablo en la comunidad de Antioquía. Por eso el texto nos dice que han blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero y están dando culto a Dios día y noche en su templo. Ya no pasarán hambre y sed, ya no sufrirán persecución, porque el Cordero está delante del trono. Las apacentará y los conducirá hacia fuentes de agua viva y enjugará las lágrimas de sus ojos. Qué bonito, qué maravilloso ver cómo la entrega a la misión va a dar un resultado. Probablemente aquí, persecuciones, dificultades, problemas, pero eso será la catapulta, el trampolín para vivir en plenitud en la vida eterna nuestra entrega al Evangelio. Y finalmente, el Evangelio de San Juan, un breve Evangelio que nos habla de todos y cada uno de nosotros. Nos habla de cómo Él es Jesús, es el pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Por eso este texto se refiere a ti y a mí. No nos conoce en general, no nos conoce estadísticamente, nos conoce personalmente a todos y a cada uno de nosotros. Y nuestro seguimiento es personal, en comunidad como rebaño, pero sin dejar de ser nosotros mismos, cada uno como somos. Como dice el Salmo 33 y 32, Dios modeló cada corazón y conoce sus acciones. Y nos anuncia este Evangelio que nos dará la vida eterna,
que no perecerá para siempre nadie, ni nadie se los arrebatará de su mano, porque sabe quiénes somos, nos conoce. Y termina el Evangelio diciendo: lo que el Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Y hoy el Padre somos uno. En este caso, Jesús y el Padre son los que nos conocen, nos conducen hacia esas fuentes de agua viva, hacia esa vida eterna, y que harán posible que todo el trabajo de evangelización y de misión alcance su plenitud en este mundo y también, sobre todo, en esa proyección de la vida eterna. Vivamos este tiempo de Pascua, vivamos este tiempo de resurrección desde esta perspectiva. Feliz domingo a todos. Y celebramos, como ha dicho Mari Nieves, en Valencia, la Virgen de los Desamparados. Por lo tanto, no podemos dejar de hacer una alusión, como me recordaba Mari Nieves, a la Virgen, en este día tan señalado, aunque para nosotros haya sido litúrgicamente pues, más importante, si cabe decirlo así, el cuarto domingo de Pascua. Terminamos la conclusión de las lecturas de este Evangelio haciendo un pequeño resumen sobre lo que a nosotros nos ha servido, nos ha tocado. El texto que terminamos de leer de los Hechos de los Apóstoles nos sitúa en el recorrido de Pablo y Bernabé desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. Están en el primer viaje. Habían salido de Antioquía de Siria por mar hasta Perge. Es impresionante ver cómo la fuerza del Espíritu Santo les va llevando a anunciar la buena noticia. El sábado fueron a la sinagoga y muchos judíos y prosélitos les siguieron. El sábado siguiente casi toda la ciudad acudió a oírles, pero los judíos no lo pudieron soportar y blasfemaban contra Pablo. Él con toda valentía les dijo: vosotros erais los primeros destinatarios de la palabra de Dios, pero como la rechazáis, iremos a los gentiles. Así nos lo manda el Señor: te hago luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Y así lo hizo. Los judíos provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de sus pies y se fueron a Iconio. Haber recorrido todos los itinerarios que hizo Pablo a pie manifiesta la fuerza que da el Señor en la misión, a pesar de las penurias que muchas veces conlleva. El Salmo 99 reconoce: nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Apocalipsis nos da la visión de los que están en la gloria delante del trono y del Cordero. Dice que son una muchedumbre inmensa de toda raza, lengua, pueblo y nación, y adoran a Dios día y noche. Vienen de la gran tribulación, del sufrimiento, de la vida, y están marcados con un sello en la frente. Llevan vestiduras blancas que han lavado con la sangre del Cordero y llevan palmas en sus manos. Y ya no tendrán hambre ni sed. El Cordero los guiará hacia fuentes de agua viva y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. En el Evangelio de hoy, Jesús declara abiertamente que a sus ovejas, a quienes conoce, les dará la vida eterna. Deja entrever la unidad del misterio de Dios. Yo y el Padre somos uno. Dice el Evangelio que a continuación los judíos trajeron piedras para apedrearle. Querían de nuevo prenderle, pero se les escapó de las manos. Podemos preguntarnos si la vida que nosotros estamos viviendo es la vida de verdad o simplemente estamos sobreviviendo. Él dice: mis ovejas escuchan mi voz, ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. ¿Cómo experimento en mí la vida eterna que Jesús da?
Hoy celebramos una fiesta especial que es María, nuestra Madre, Virgen de los Desamparados. María la reconocemos en el Evangelio recibiendo el anuncio de que va a ser Madre de Dios, dando a luz en plena noche, en el frío, en pobreza, pero donde la noche se llenó de alegría. María acompañó a Jesús respetando el misterio. Fue la que invitó a hacer lo que Él os diga. María siempre presente, discreta, humilde, sencilla. María al pie de la cruz recibiendo al discípulo amado. María, Reina de los débiles, ruega por los niños, por los desvalidos, por los abandonados. María de los Desamparados, ruega por nosotros.